Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Buen día, profe. Hola, profe. ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Está tratando de conectar todos los chirimbolos para que esto funcione. Este, están conectando menos de los que están escribiendo. Voy a hacer una ronda después de consultas a ver qué está pasando. ¿Ustedes tienen alguna idea si es que hay algún inconveniente con la conexión de sus compañeros o les pasa lo mismo en otras materias o en qué andan? No, yo no sé, profe. ¿Se están comunicando fuera del taller, más allá de la materia y de las cosas de la materia, o cada uno anda en la suya? No, entre nosotros tenemos una comunicación para poder aclarar dudas entre nosotros, por ahí alguno captó una idea respecto a los trabajos por hacer y demás. Sí. Incluso hay compañeras acá presentes que están siempre, y eso es muy copado porque te incentivan a que vos, por más de que vayas a pasitos de bebé, a la hora de escribir por diversos problemas que te surjan, bueno, Sí. estamos, ¿viste? Nos acompañamos en ese sentido, y eso es como re lindo de nuestro grupo de compañeros. Ah, mira qué bueno. Pero digamos, ¿tienen otro tipo de conversaciones, tipo pasillo de facultad? ¿Otras cosas? ¿Entran o es solo la materia, solo las materias? A mí me pasa con Satia, yo con ella hablo. Hablan un poquito Pero más. empezamos, sí, hablamos un poquito más de la vida, de lo que nos anda pasando, y nada, eso es copado, qué sé yo. Pero es porque yo siempre también, si alguien me empieza a hablar, yo no dejo la comunicación colgada. Claro. Creo que es como que aprovecho porque es otra Aprovechás persona. ahí, estableces el diálogo. Está Sí, bueno. tal cual. Sí, sí. Sí. No, yo les pregunto básicamente porque me interesa saber en qué andan. También me interesa saber en qué andan los que no se conectan, ¿sí? Hay alguna gente que le voy a escribir un poco también porque aparecieron al comienzo y medio como que el blog de cada uno quedó ahí, en uno o dos trabajos, entonces quiero ver en qué andan. Porque bueno, esta es una materia anual, ¿sí? Dejarla te lleva a que después no puedas cursar taller 2 y otras cosas. Y no es una materia que sea terrible de cursar ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Dentro de las materias que ustedes estarán haciendo, debe ser de las más amenas. Así que bueno, si se van enterando de compañeros o tienen alguna referencia o de alguien que arrancó y ahora está medio en las nubes, bueno, vean a ver qué pueden hacer como para traerlos de vuelta al taller. Acá el que se atrasa no pasa nada, va recuperando los trabajos, ¿sí? Como hablábamos las otras veces. Así que bueno, ¿cómo fue esta semana? ¿Algo Bien, para muy bien, comentar profe. relevante? ¿Cómo? Intensa porque tuve un parcial. Ah, estuvieron con los parciales. ¿De qué materias estaban con parciales? Yo tuve antropología porque es cuatrimestral, así que Claro, está bien. ¿Y los demás? ¿O las demás? Yo también de antro. Antropología. Sí, yo también. Bien, Yo también. bien. Bueno, ¿cómo les fue? La verdad la carta estuvo súper bien. ¿Cómo?
No se escuchó lo último. Que la elaboración de la carta estuvo divertida. ¿Escucharon? ¿Llegaron a entender? Sí, dijo que Sí, lo de la carta estuvo muy divertido. No sé Ah, específicamente lo que dijo, pero entendí eso. está bien. Yo también entendí eso. Bien, 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 las cartas, sí. Por ahora las vamos a leer algunas. Acá lo que tendría que hacer es ir colocando, porque lo puse en la otra compu. Armé toda una cosa con los blogs de ustedes, pero lo tengo en la otra compu, así que lo tengo que pasar ahí. Si quieren podemos retomar alguna de las cosas, alguna de las consignas que ustedes fueron escribiendo, ¿sí? Me parecía interesante trabajar con retomar, a ver, no me acuerdo si hablamos algo del video del monje. Me parece que no lo hablamos, ¿no? Ah, sí, sí, lo habla, el video del monje lo hablamos, creo, sí. ¿Sí? ¿Llegamos a hablar, a comentarlo? Sí, sí, lo terminamos comentamos, con la lo hablamos. argumentación. Ah, bien, bien. A ver en qué andaba el tema de... y con respecto a los textos del cuadernillo de argumentación, ¿cómo anduvo eso? Yo por mi parte, bien, digamos, mejor porque traté de entender más cómo pensaba Daniel Link. Y Ajá. bueno, así investigando, por ejemplo, encontré, bueno, su blog en donde Ah, hablaba un par de cosas. Estoy buscando el nombre, pero me parece que es Diario de la Peste, se llamaba. Y la verdad que es re interesante porque te va contando los días de la cuarentena en los que algunos sí son medios eh, muy detallados y explícitos y bueno, los pasás, pero hay otros, por ejemplo, en donde habla de la educación, saqué algunas cosas de contexto que me parecieron interesantes como para escribir después qué opinaba sobre su texto. Por ejemplo, me gustó mucho que dice, en una parte, la guerra no es la única higiene del mundo, sino que la peste también. Entonces lo toma como acción reglamentada y lo compara con una peli y, y nada, está muy bueno. trabaja mucho con distintos, eh, digamos, géneros y lenguajes, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Que ustedes vayan conociendo lo que vos hiciste, ¿no? De rastrear un poquito qué escriben, dónde, ¿no? Muchos escritores, intelectuales, ¿no? Trabajan con blogs. ¿Por qué? Porque es una manera de dar a conocer sus opiniones, sus visiones del mundo, ¿no? Lo que piensan de un tema particular, sin tener que responderle a nadie, sin tener que, digamos, atender a una determinada línea editorial de un medio, sino bueno, son ellos y interviniendo en la arena política y arena cultural, ¿sí? Eh, así que bueno, y además es una manera de mostrar lo que están haciendo, ¿no? Mostrar lo que están haciendo como escritores, ¿no? Claro, a mí me sirve bastante, sinceramente, para inspirarme, porque es como dibujar. Uno ve algo que le gusta y va añadiendo distintas cosas en el proceso. Em, y bueno, nada, por fin pude terminar esa consigna. Y después, sinceramente, me gustó mucho la carta,
pero confieso que soy bastante perfeccionista, entonces me hace doler la cabeza. Directamente estaba comiendo y pensaba algo que le podía Agregar, agregar, claro, al texto y lo cambié 700 veces. Todavía incluso no estoy segura. claro, Hice 700 borradores, pero bueno, en algún momento quedará como final. está muy bien. ¿Todos le pudieron escribir al compañero o a la compañera? ¿O alguien? Sí, sí, yo puedo hacerlo. Ajá, Yo lo puse en borrador, perdón. está bien. No, las modificaciones las pueden ir haciendo, eso no hay problema, ¿no? Pero el asunto es que por lo menos tengan una primera comunicación, ¿no? Una primera propuesta, porque a partir de ahí el personaje que recibió la carta va a contestar la carta, esa es un poquito la idea, y para eso necesitan los principales argumentos, o la propuesta, la propuesta, ¿no? Todos los textos ustedes los van a ir trabajando, modificando, agregándoles cosas. Eso no hay inconveniente, ¿no? Tenemos tiempo, así que estamos para eso, ¿no? Bueno, retomemos lo del texto de Daniel Link. Profe, disculpe, tengo una duda. Dime. Yo hay muchas cosas del autor. Yo, por ejemplo, elegí a Eduardo Galeano, Sí. en donde habla, bueno, mi carta es dirigida a Frida Kahlo. Uh-huh. Y tuve bastantes problemas, en realidad, por dos cosas. La primera es que, bueno, mi autor es escritor y muchas cosas me gustan de las que hablan y no sabría si, por ejemplo, si yo escribo acerca de ellas, o sea, poemas o escritos de él, los Uh-huh. vuelvo a plantear en mi escritura, estaría haciendo una especie de plagio, si lo tengo que cambiar o no. Y después también que Frida Kahlo es tomada como una referente feminista, pero no sé muy bien cómo ambientarme, porque yo, por ejemplo, le puedo hablar sobre el feminismo, pero... Justo estaba a punto de dormir y se cortó la luz. Tampoco fue letal porque ni así ni nada. Después de abrir la puerta me metí y estaba al piola. Sí, sí. Pero no sé muy bien en qué contexto hablarle, si para hablarle del feminismo, sin embargo, ella en ese momento no se autoconsideraba feminista, Claro. del accidente, por ejemplo, que tuvo, y sé que eso después pasó, o sea, pasó bastante tiempo en que su carrera empiece a ser prestigiosa, entonces no sabría muy bien dónde estar parada. Está bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque tiene que ver con el verosímil de la escena, digamos, argumentativa y de la escena en la que se encuentran estos personajes, que es una escena narrativa, ¿no? Estamos creando una ficción, no es una comunicación real, ustedes toman el rol de un personaje, que de hecho puede ser un personaje real o un personaje ficcional, ¿no? Entonces ya ahí hay un problema, ¿no? Que tiene más que ver con desde dónde se coloca uno, que es lo que vos te estás preguntando, pero también dónde lo colocás al lector, para que se ubique, ¿no? Por supuesto, el lector se va haciendo preguntas, ¿no? Entonces, es importante pensar esto, que primero, ¿no? Que es una escena ficcional, ¿no? Podemos intentar darle alguna vuelta de tuerca cuando son, no sé, personajes como estos, que vienen de la realidad, que tienen una historia, una vida. En el caso, los dos murieron, ¿no? Frida Kahlo mucho antes, Eduardo Galeano hace unos años, ¿no? Uno podría imaginar distintas situaciones que le den coherencia a esa escena, ¿no? Que los dos estén dialogando, ¿no? Por carta, ¿no?
se los puede tomar más dentro del presente, como obviando, ¿no? Acá Pilar te aporta unas ideas, ¿no? En el chat, ¿no? Frida Kahlo era mucho de poner siempre el corazón por encima de la cabeza, ¿no? Sí, gracias. Por suerte hay justo un Claro, Galeano que habla de eso y fue clave. claro, Realmente fueron esas coincidencias hermosas en donde uno puede inspirarse sin duda, bastante bien. sin Pero duda. bueno, no sabría si también hablar con mi compañera y preguntarle, bueno, ¿por qué te parece importante Frida? ¿Cómo Claro. lo podemos congeniar? Pero no sabía tampoco si era trampa, porque ella me tiene que contestar a mí, yo a Claro, vos le podés, siempre ustedes se pueden preguntar, eso no hay problema. El asunto es que van a tener que dar respuestas que van para un lado, ¿no? Que eso es la consigna, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se van a tener que atener a esas indicaciones, ¿no? Pero también se puede traer esto, la idea de la figura de Frida Kahlo más hacia el presente, esto como una representante de las mujeres que inició, ¿no? un camino, ¿no? Que si han leído algo de la biografía, vieron alguna de las películas basadas en su vida, bueno, demuestran que fue una vida muy dura, que era un contexto nada que ver con el presente, ¿no? En donde el machismo estaba muy, muy instalado. En México que es una sociedad particularmente machista, ¿no? Y eso que ella era una artista, una creadora, ¿no? Alguien que salía de lo que era la vida común de las personas, ¿no? Que siempre están como un poquito a la vanguardia de todas las ¿no? nuevas sensibilidades, nuevas maneras de ver el mundo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, el marido le metía los cuernos, vivía cosas que eran de la época, ¿no? De la época y de todas las épocas, ¿no? Pero ella, me parece que está bueno rescatar esto, ¿no? Su figura como alguien que efectivamente, ¿no? Como acá te apunta Pilar, ¿no? Llevaba su emocionalidad, su pasión, ¿no? Adelante y en eso, bueno, era casi como ingobernable, ¿no? Muy independiente, ¿no? Tuvo amantes famosos, bueno, tuvo una vida muy, muy ajetreada, ¿no? Y pese a ese accidente terrible que tuvo, que lo fue, digamos, expresando todo lo que sentía en su pintura, bueno, pudo hacer un montón de cosas, ¿no? Y vivió mucho. Pero bueno, me parece que ya hacerte esa pregunta está buenísimo porque te lleva a cuestionarte desde dónde vas a escribir, ¿no? Desde qué lugar vas a escribirle a este personaje. Claro, muchas gracias. Sí, quería hacerlo una conversación más fluida y natural, y no que se vea tanto mi intención de conectarlos. Pero bueno, es medio difícil. Sí, ahí yo creo que una de las claves es ver qué puntos en común tienen los personajes, por dónde pueden enganchar, ¿no? Galeano, hay algo ideológico, hay algo latinoamericano, ¿no? Claro, Que es tiene que ver con sobre el todo, pensamiento de izquierda, la sí, revolución. al ser una mujer y sobre todo mexicana, parte de uno de los países que Eduardo tanto defiende la lucha de América Latina, se expresa mucho, sobre todo esto que, bueno, hablábamos del pensar también con el corazón, esta parte se puede jugar mucho de lo ingobernable, ya propio, creo yo, de nuestras raíces latinoamericanas, ánimo de sobrevivir, de lucha, y bueno, pero tal vez yo sentía, insisto que soy
bastante perfeccionista y tal vez de lo que hablo yo no se nota en el texto, pero yo lo tengo en mi cabeza y al hacerlo digo, acá le falta algo, acá tuve esta intención. Pero claro, esa conexión que iba tratando de hacerla más naturalizada, tal vez. Ese creo que fue la dificultad, de que parezca una conversación entre amigos, pero a la vez que quiera anotar cuáles son los puntos que tienen en común. Claro. Hay otra de las cosas que yo no me acuerdo si les puse en la consigna o les comenté, el tema de poder, digamos, pensar o construir algún tipo de relación previa entre ellos, ¿no? Que no sea solamente que, bueno, ahora se conectan para este asunto, sino que de alguna manera ellos ya tenían una historia en común, ¿no? Que podía ser inventada por ustedes, por supuesto, ficcional, pero que les dieran elementos para trabajar en la carta, ¿no? Haciendo menciones a otros hechos, algo en común, ¿no? Y que ustedes lo van a ir construyendo a medida que vaya apareciendo en la carta, ¿no? Ustedes lo imaginan y lo ponen en la carta y bueno, ya el otro ya tiene que trabajar a partir de eso, ¿no? Así que bueno, esa puede ser otra de los recursos, ¿no? Que ustedes tengan. Bueno, del texto de Link, ¿qué podemos decir más que haya quedado en el tintero? Lo ubican, ¿no? Creo que ya lo hablamos al texto, profe. ¿Se acuerda que estuvimos viendo las controversias, a quién estaba dirigido? Sí, Eh, pero quiénes eran los como no todos opositores. sabían, sí, algo vimos, sí, pero como no todos habían participado, no todos habían escrito, y estuve viendo que fueron completando, quería Yo repasar un tengo, poquito las consignas. no sé si se me escucha bien, profe. Perfecto. Sí, yo comento, bueno, lamentablemente no puedo asistir a la clase pasada, pero creo que lo que más me gustó del texto de Link es que siendo tan reducido por ahí en palabras, uno subyace muchísimas cosas. Digo, después cuando a través de las actividades, cuando uno lo pasa, hay muchísimas cosas que se pueden explayar y desmenuzar, y que él lo hace y lo habla en tan pocas palabras de manera tan concisa. Creo que eso me gustó mucho de su texto, y es lo que particularmente me gusta de algunas personas que escriben, porque me cuesta muchísimo. Digo, uno para explicar algo, al menos a mí, me pasa que necesito párrafos enteros, y creo que él con pocas palabras logró englobar muchísimas de las problemáticas de hoy en día. Esta es una cuestión importante, ¿no? Cómo focalizar uno, como escritor y como escritoras, ustedes, un tema, ¿no? Una problemática, ¿no? Que eso estamos un poquito viendo, ¿no? Ahora las premisas de la argumentación, sobre qué se discute, ¿no? Después los argumentos, pero el poder rodearlo bien, focalizarlo, verlo, ¿no? Desde un punto de vista particular, ¿no? Y que eso le llegue al lector de una manera clara, ¿sí? La claridad en la exposición y en el orden de los argumentos y en la definición de cuál es el problema, ¿no? Muchas veces escribir sobre un tema te hace verlo más claramente, ¿no? Porque quizás al principio te cuesta focalizarlo y a medida que vas escribiendo y vas armando palabras alrededor de ese tema y de ese problema, lo vas pudiendo, digamos, clarificar, ¿no? Es como un lente que se va acercando y que te va mostrando todos los aspectos de ese problema, ¿no? Sí, también que él, o sea, si bien no dice explícitamente
lo que para él es una clase viva, se deja ver el sentido que él tiene de clases y toda la connotación que trae tener clases a través de, bueno, los contraargumentos que pone con toda la situación. Eso también creo que me parece muy bueno. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Algo de lo que dijiste, profe, yo para la clase pasada, ponele, no había hecho el texto de Daniel Link, y la clase pasada tuvimos el debate de quiénes eran los opositores, si autoridades facultativas o solo gubernamentales, y cuando lo hice, después de la clase leyendo, me di cuenta como que hay una directiva bien directa en una parte cuando hace una crítica a los sueldos de los docentes comparando con otros puestos medios, el tema de las jubilaciones y eso, que no me acuerdo si se lo dijo a alguien en la clase pasada, pero No, me parece. lo vi y fue súper directo. Exacto. Bien, 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 bien. Yo también había empezado el debate, lo estaba pensando, pero no lo había escrito y nada, ahora lo terminé. Si quiere, lo leo. Dale, dale, léelo, léelo. ¿Comparto pantalla o está bien? No, léelo directamente. Bueno, lo titulé A Fuerza de Esperanzas. Es una parte que él menciona en el texto y que me parece interesante para seguir con otros títulos de mi blog. Daniel Link nació el 28 de agosto de 1959, es un escritor y profesor argentino, dirigente de la Cátedra Literatura del siglo XX en la Universidad de Buenos Aires, así como también catedrático de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, como dirigente de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados. En la introducción de su texto, La clase muerta, el célebre autor presenta como objeto de controversia el debate ante la conversión inmediata de la educación presencial en educación remota. Presupone como punto de partida un desacuerdo en el ámbito estudiantil acerca de los mecanismos utilizados para transitar dicha mutación del aprendizaje a la virtualidad. Es difícil sostener siquiera una parodia de educación universal e igualitaria cuando los contextos en los cuales el aprendizaje se desarrolla son tan disparejos, exclama irónicamente el profesor argentino. De esta manera deja expuesta la problemática entre lo que dicen las autoridades y lo que realmente sucede y a lo que se enfrentan las instituciones educativas. En aquel desesperado intento de pretender un control sobre la desbordante situación en la que estamos transitando, Daniel Link rompe con la utopía de sus superiores diciendo: la presunción de que cualquier docente de la universidad cuenta con acceso a Internet de alta velocidad y ambientes adecuados al streaming en nuestras casas es completamente falsa, pero sobre todo injusta. Por lo tanto, representados bajo la voz del escritor, es que le agregué una foto y me parece que se me comió mi texto. Entre muchos de los daños que la pandemia ha producido entre nosotros, uno de los más grandes afecta al pacto educativo, completamente distorsionado y librado a la buena voluntad de sus actores, reclama el profesor argentino. De manera que nos invita a empatizar con los docentes y estudiantes para unirnos a su reclamo como involucrados, pero también como afectados. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros, quienes como lectores reflexionamos sobre su artículo y nos identificamos con su indignación. Nosotros, la sociedad fatigada que obedece leyes y ataca decisiones por más injustas o sensatas que parezcan. Nosotros, señoras y señores, la vida historia de las desigualdades, la clase trabajadora, los todos y los nadies. Es difícil...
le agregué unas fotos y se repite otra vez el texto